Amén, amén. Quiero invitarte, por favor, a que abramos nuestras Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Proverbios 4, verso 23. Amén. Dice la palabra de Dios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Oremos. Amado Padre Celestial, bendito Dios, amado Señor, gracias te damos porque, Señor, nos has reunido, Señor, por este medio, Dios, en casas, Padre, también, Señor, en esta habitación, para poder, Señor amado, estudiar, escudriñar tu palabra, para que con un mismo sentir y un mismo espíritu, como pueblo, Señor, podamos estar atentos, Señor, nuestros oídos y, Señor, postrado nuestro corazón para recibir, Señor, de ti dirección. Y todo aquel que escucha, Padre, y que, Señor amado, tú has puesto el querer como el hacer, porque nada es casualidad, que este tiempo, Señor, tú hagas tu obra, Padre, en su vida, Dios, suplas toda necesidad y cumplas tu propósito, Señor amado, en aquella que está viendo, Señor, este mensaje. Te damos gracias, mi Señor. Guía, Señor, este tiempo, tu Espíritu guíe, Señor amado, nuestras vidas, y hoy podamos entender, Señor amado, cómo debemos presentarnos delante de ti. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, en este tiempo hemos estado predicando en serie, compartiendo en serie acerca sobre cómo debemos presentarnos. Esto está en 2 Corintios 11:2. Hay algunas bases que hemos puesto, que es Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes, y 2 Corintios 11:2, de cómo debemos presentarnos, celarnos, como Pablo lo hacía con Corinto, o celo con celo del Señor, para presentaros, ¿sí?, como virgen pura a Cristo, como una virgen pura a Cristo, ¿ok? Y hemos visto también en lo que son las vírgenes, y este tiempo vamos a estudiar lo que son las vírgenes prudentes y las insensatas, y estamos empezando con las 5 insensatas, ¿ok? Así que te animo a que podamos también prestar atención. Este es el tercer mensaje, si así vale decirlo, de la serie. Y hoy vamos a ver un tema muy, tal vez duro, pero sí es necesario, como lo habíamos visto el anterior domingo, es necesario para nuestras vidas. Amén. Los clavos dadas por el pastor, es decir, por nuestro Señor, son necesarios. Amén, para afirmarnos, ¿ok? El tema de hoy titula, y si has traído un cuaderno y apuntes, te animo a que lo anotes, es la idolatría en una virgen, ¿ok? La falsa adoración. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y para ello quiero que vayamos con una pequeña introducción a ver una virgen. Vamos a ver a Sansón. Vamos a Jueces 13. Como que a veces te dice, ay caramba, es virgen, no es casto. Una virgen, ese título es dado para como iglesia, como esposa del Señor. Así que vamos a hablarlo en el modo espiritual, ¿ok? Jueces, capítulo 13. Yo sé que conoces mucho la vida de Sansón, así que solamente voy a hacer mención a algunos puntos. Dice el verso 6, Jueces 13:6, y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo, un varón de Dios, este era el ángel de Jehová, vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, era admirable. Por eso Manoah le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y le dice, ¿para qué quieres saber mi nombre admirable? Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Mira bien cuál era aquí el designio, el propósito de Dios, que sea nazareo, Sansón, desde su nacimiento, dice, hasta el día de su muerte. Lo puedes anotar en número 6, habla sobre el voto nazareo, cómo debería ser un poco en ese tiempo el ritual que debían hacer, que identificaba a alguien consagrado a Dios. En la palabra hebrea, nazareo viene de nazir, que significa apartar, apartado, es decir, dedicado totalmente al Señor. Y no nos olvidemos que el Señor mismo dice en su palabra que nosotros somos pueblo adquirido, apartado, nación santa, ¿sí? Pueblo adquirido por Dios, ¿ok? Somos apartados para el Señor, y la palabra santo también es apartado, ¿ok? Entonces, nosotros no nos olvidemos que como virgen debemos guardarnos para el Señor. ¿Y por qué hablo de Sansón como nazareo? Porque una virgen, si lo tomamos en el contexto natural,
alguien que es virgen se guarda, ¿para qué? Para cuando llegue el momento de consumar el acto con su esposo en el matrimonio. De la misma manera, Sansón debería haber sido fiel desde su nacimiento hasta su muerte. Y ahí habla, ¿no? ¿Qué cosas no debería comer? ¿Qué cosas no debería hacer? ¿Qué navaja no debería pasar por su cabeza? Y el nombre Sansón significa fuerte, pero vamos a ver que prácticamente era muy débil, que ya lo habíamos tocado muchas veces también. Solo puntos voy a tocar como introducción, ¿ok? Entonces, aquí vemos que Sansón, en el contexto, y te animo a que lo puedas estudiar, en ningún momento él actuó de manera como el Señor quería, es decir, apartado para el propósito de Dios, sino que él violó completamente ese voto nazareo. Y lo vamos a ver, ¿ok? En Jueces 14, el verso 1 al 4, el propósito de Dios para Sansón, para esta virgen, para este nazareo, era que pueda destruir a los filisteos. Y vamos a ver que ha entrado y entra en este tiempo en la iglesia mucha idolatría, en mucho sentido. Y cuando hablamos de idolatría, a veces queremos juzgar a lo que hacen allá afuera, que no está bien. En nosotros hay mucha idolatría y vamos a verlo. Dice la palabra, Jueces 14, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Para empezar, no debería Sansón tomar a una mujer extranjera. Ahí está violando el voto. Pero Dios, en su soberanía, quería utilizar ese momento ¿para qué? Para destruir a los filisteos. Porque dice, y subió y lo declaró a su padre y su madre, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, mira el celo del papá, ¿no? Y de la mamá, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos de allá afuera, incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta mujer por mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová. Mira, era un designio, era un propósito de Dios, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel, ¿ok? Aquí Sansón se adueñó del propósito de Dios. Y muchas veces como iglesia sabemos cuál es el propósito de Dios, pero nos adueñamos del propósito de Dios, porque aquí vemos que Sansón después se juntó con rameras. Ahí vemos también más adelante con Dalila, ¿verdad? Porque el propósito de Dios era solamente utilizar este episodio para destruir a los filisteos, pero él abusó y fue mucho más allá y se adueñó de ese propósito. Él pensó que lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo bien. Y cuando hablamos de idolatría, hermanos, hablamos de una falsa adoración, hablamos de fornicación, hablamos de adulterio. Eso es idolatría. Y lo vamos a ver ahorita a la luz de la palabra. Es cuando hay una falsa adoración en mi corazón para con Dios, cuando yo en vez de adorar a aquel que es mi esposo, estoy fornicando, estoy adulterando espiritualmente hablando, ¿ok? Algo que me anoté y me gustaría leértelo. Necesitamos sabiduría para administrar las cosas santas. Sansón era fuerte, pero le faltaba sabiduría. Es decir, era un machunene, ¿no ves? Es decir, era fuerte, era bien visto, pero era débil, no tenía sabiduría. Le faltaba dominio propio. Y ya lo habíamos tocado, ¿verdad? No es suficiente ser suficientemente fuerte. Algo que también está anotado, hay gente inteligente, pero no sabia. Hay gente que logran con poco muchas cosas, pero gente que tiene abundancia, pero no hace nada, ¿no? La fuerza de Sansón, hermanos, el poder de Sansón solamente venía de la consagración a Dios. Ese era el aceite que tenía Sansón como una virgen, como un nazareo, como ese voto que debería haber cumplido. Y esa fuerza y ese poder solo venía de su consagración a Dios, ¿ok? Y es muy triste cuando vemos en Jueces 16, 17, que sabiendo lo que nosotros somos en Cristo, actuamos como todos los demás hombres. ¿Qué dice Jueces 16, 17? Le descubrió pues todo su corazón. Por eso, amados, guarda tu corazón sobre todas las cosas. Le descubrió, dice, pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja. Y ya le estaba dando secreto de su fuerza, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos
los hombres. Qué triste, ¿verdad? Que nosotros no tomemos esa posición que tenemos como virgen, como pueblo santo, vivir como el Señor quiere que vivamos y prácticamente como aquí dice Sansón, solamente seamos como todos los hombres. ¿Qué era lo que le identificaba a Sansón? Ese voto nazareo, que estaba apartado solamente para cumplir el propósito de Dios. Y pregunta, ¿reconocemos nuestra fuerza? Que solo nuestra fuerza viene del Espíritu de Cristo o violamos nuestra consagración a Dios. Vemos que Sansón violó la ley de Moisés, tomando mujeres extranjeras, como dijimos, comiendo miel de un animal muerto también, es decir, algo inmundo. ¿Qué hacía ahí Sansón con ese león muerto? Había algo inmundo en él, según la ley de Moisés, y es ahí donde estaba violando completamente Sansón esa ley y el voto nazareo, ¿ok? Vamos también a Jueces 16, 20, 21. Vamos a ver aquí algo triste y vamos a comparar con Mateo 25, 16, 20. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Mira, aquí Sansón fue el último que se dio cuenta que había perdido la unción. Y hasta sus enemigos sabían que ya en él no había un poder que estaba en él como en las otras veces, sino que él mismo, Sansón, se dio cuenta de último que había perdido la unción, que había perdido el aceite. ¿Te acuerdas en Mateo 25? Me gustaría que vayamos ahí nuevamente. Mateo 25. Primero quiero leer el verso 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Es decir, al último se dieron cuenta que ya no tenían aceite. Es decir, hasta las prudentes seguramente se dieron cuenta que ellas no tenían aceite porque les dijo, para que no les falte a ustedes ni a nosotras, vayan y compren aceite. Y por eso les dice acá, ¿no? No tomaron para consigo aceite, ¿no? Entonces, verso 7, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotros, id más bien a los que venden, comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mira, aquí vemos que el Señor se aparta de las insensatas diciéndoles, yo no os conozco. Yo no los conozco. Y qué triste en Sansón, que estamos viendo primero esta vida de este nazareo, esta virgen, que él se dio cuenta que había perdido ese aceite, que había perdido lo que el Señor había puesto en él, ¿ok? Y te hablo espiritualmente, no doctrinalmente, ¿ok? Todo lo que hoy vamos a estudiar es espiritual, para que lo llevemos cómo debemos nosotros presentarnos al Señor, ¿ok? Entonces, vemos que dejó, el Señor dice que lo abandonó, ¿no? Se apartó de él, porque él prácticamente se adueñó de un propósito y terminó mal, aunque cumplió igual el propósito de Dios, pero no cumplió como el Señor hubiera querido. Igual cumplió su propósito, y triste cuando en nuestras vidas tenemos que cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra, lo vamos a cumplir porque Dios es decir, no miente, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, y vamos a cumplir el propósito de Dios, pero triste cuando nosotros tenemos que cumplir el propósito de Dios a rastras, es decir, con nuestras debilidades, con nuestras carnalidades, porque aquí vemos a Sansón que era prácticamente carnal, ¿ok? Entonces, la desobediencia, hermanos, la desobediencia nos hace débil delante de Dios, aunque por nuestra unción puede aparentar fuerza delante de los hombres. Aunque tú como hijo de Dios, que sepas la Biblia, que sepas conducirte delante de los hombres, puedes, aparentar fuerza.
Pero tu desobediencia, mi desobediencia nos hace el débil delante de Dios. A Dios no se le puede ocultar nada. Amén. Dile a la persona que está a tu lado, a Dios no le ocultas nada. No, no le podemos ocultar a Dios nada. En primera de Samuel dice la palabra, cuando va referido a Saúl, que como pecado de idolatría es la obstinación, la terquedad, es decir, el no querer obedecer, el no querer hacer la voluntad de Dios. Quiero ir a algunos pasajes, a 1 Corintios 10. 1 Corintios 10, 7. Dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Eso es cuando están ellos haciendo, ¿no? Y mandaron a Aarón para que haga el becerro de oro, ¿verdad? Y Aarón se lavó las manos y dijo, no, ellos me dieron, ¿no? La típica. Verso 14, por tanto, amados míos, huid, dice ahí, de la idolatría. ¿Qué es idolatría, hermano? Ya vamos entrando en tema. Idolatría es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. No solamente es un ídolo, una estatua que ahorita lo vamos a ver, que tiene ojos pero no ven, oídos pero no escuchan, no oyen, ¿ok? Sino es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Hay cosas, hermanos, que nos están distrayendo. Hay cosas que como iglesia, como hijos de Dios, están ocupando el lugar de Dios. Y eso es idolatría. Y cuando vemos en la palabra de Dios, esa palabra idolatría viene acompañado de los celos. ¿Por qué? Vamos a entender que cuando habla la palabra que Dios es un Dios celoso, es porque hay algo que está haciendo su pueblo que lo está moviendo a idolatría. Por eso que Dios es Dios celoso. Y hemos dicho, cuando estamos hablando de una virgen pura, Cristo, estamos hablando de la esposa, es decir, la iglesia. ¿Y quién es el esposo? El Señor. Entonces, con toda autoridad, si estamos en un pacto, el esposo tiene todo el derecho de tener celos, ¿verdad? Y el Señor no va a sospechar como a veces tú y yo sospechamos, ¿qué estará haciendo, verdad? Y mejor le voy a estudiar el celular, ¿no ve? No entremos en tema, ya no quiero problemas. Ok, entonces entramos a sospechar, pero ¿sabes qué, hermano? El Señor conoce tu corazón. Él no sospecha, Él ya lo conoce, ya conoce nuestro corazón. Mira, quiero que vayamos a Deuteronomio, ya estamos entrando en tema y me gustaría que con madurez tomemos lo que vamos hoy a hablar. La palabra de Dios habla con muchos eufemismos, es decir, que para que pueda, no lo voy a decir suavizar, sino para que pueda ser, no sé cómo decirlo. Por ejemplo, cuando la palabra de Dios dice, conoció Jacob a ¿quién era su esposa? Digamos, a su esposa, conoció a su esposa, significa que tuvo relaciones sexuales. Esa palabra conocer es tener relaciones sexuales, aunque en hebreo suena muy fuerte, pero por respeto a los niños no lo voy a decir, ¿ok? Pero así hay palabras que usa el Señor, eufemismos. ¿Por qué? Hay un pacto, es decir, Dios como esposo, Israel como esposa. Y la relación, la adoración es la intimidad que se debe tener. Es como en un matrimonio, esa intimidad, yo sé que me entiendes, ¿sí? Es la misma intimidad, la adoración es esa intimidad que tenemos nosotros con el Señor, ¿ok? Vamos a Deuteronomio 4, vamos a leer del verso 4 en adelante, ¿ok? Algo para que podamos entender. Cuando el Señor está rechazando a las vírgenes insensatas, las está expulsando y les está diciendo, yo no les conozco. Algo que el Señor ponía en mi corazón es que en este tiempo también el Señor nos está rechazando porque es paciente para que todos procedamos al arrepentimiento. Y el Señor, que es santo, no puede tolerar a una virgen, a una esposa inmunda. ¿Se entiende? Entonces nos rechaza una y otra vez para que volvamos a Él y volquemos nuestro corazón a Él para que recién podamos ser recibidos por Él. Y esto es lo que vamos a estudiar en Deuteronomio 4, 24 en adelante. Dice la palabra, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompieres e hicieres escultura, imagen de cualquier cosa, e hicieres lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos, y Jehová os esparcirá
entre los pueblos, quedaréis poco en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Cuando habla de esparcir, está hablando, los está rechazando. Y vamos a ver más adelante, es el repudio, el divorcio. Dios se divorcia con Israel, los rechaza, por eso los lleva a cautiverio. Estamos en el verso 27, ¿no? Verso 28, y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscares a Jehová, es decir, en el cautiverio, buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón. Eso también está en Jeremías 29, y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, está hablando aquí como esposo, escucha bien ese pacto de matrimonio, cuando tú te vuelvas, cuando tu corazón se enfoque y tu corazón no se vaya en pos de otros dioses, dice ahí, realmente, dice ahí, te alcanzarán, cuando estuvieses en angustia, te alcanzarán todas esas cosas, y en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Es interesante, ¿cómo podemos ver acá? Que cuando dice, cuando yo los tomé, el tomar significa que yo les tomé como esposa, que yo los he agarrado, los he tomado, ¿ok? Pero vemos aquí que por la idolatría del pueblo de Israel, Dios los lleva a cautiverio, ¿ok? Dios los lleva en una disciplina, los repudia, se divorcia, los rechaza, ¿ok? Los rechaza completamente hasta que volquemos nuestro corazón a Dios. Y es lo que es en este tiempo tiene que pasar. Cuando volquemos nuestro corazón a Dios y se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y se arrepintiere de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, dice, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Porque el Señor quiere que nuestro corazón se vuelque a Él, ¿ok? Y no seamos idólatras. Pero ¿cómo un Dios celoso puede tener celos de un palo? Es decir, aquí mismo, vamos a leer más adelante, tiene, ¿cómo el Señor tiene celos? Sí, dice ahí, de la madera, de la piedra, que no ven ni oyen, ni comen ni huelen. ¿Será que Dios, el creador, el único, el eterno, tiene celos de algo que no ve, algo que no siente? No, tiene celos de qué? Que nuestro corazón se está apartando y está yendo en pos de otras cosas que están ocupando el lugar de Dios. ¿Se entiende? Es nuestro corazón el que el Señor quiere. Por eso dice ahí la palabra, guarda tu corazón. Miren qué dice Deuteronomio 32, 21. Y muchas veces como iglesia estamos entrando en idolatría y vamos a ver ahorita con ejemplos. 32, 21, Deuteronomio. Ellos me movieron a celos, y anota y subraya eso porque lo vamos a ver más adelante cuando tú y yo provocamos a celos al esposo. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. ¿A quién se está refiriendo aquí la palabra? Está en Romanos 10, cuando Pablo utiliza este verso refiriéndose a la iglesia, que ahora nosotros que no éramos pueblo, ahora somos pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es solamente misericordia, amén. Entonces, ¿cómo Dios va a tener celos si de alguien que no ve, de una madera, de un palo? Sino que hemos dicho que Dios se pone celoso cuando nosotros entregamos nuestro corazón a otras cosas. Ahí es cuando el Señor lo movemos a celos. Y si entendemos que hay un pacto, y si el Señor es fiel y decimos que Él es fiel, entonces su esposa, la Virgen, la iglesia, ¿cómo debe ser? Fiel. 32, vamos al capítulo 32 de Deuteronomio, verso 16. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. ¿Te acuerdas cuando estos días compartíamos Isaías? Y eso también lo dice el Señor mismo a los religiosos. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Te acuerdas? ¿Cuántas veces nosotros hemos también adorado, alabado al Señor, pero solamente de labios para afuera, pero nuestro corazón está lejos? ¿Sí? Y ahorita vamos a ver con un ejemplo muy duro. Vamos a Jeremías 3, rápidamente, porfa. Jeremías 3. Vamos a leer el verso 6 al 10.
Mira lo que pasó con Israel y Judá, que aquí más o menos lo vas a ver que aquí Dios está hablando con dos mujeres, porque en realidad Israel era uno solo, pero se dividió en el reino del norte con 10 tribus y el reino del sur. Y me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Está hablando a Judá. Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso de allí. ¿Qué dice? Fornica, eso es idolatría. Entonces vamos a ir agarrando, si vale el término, que idolatría es también fornicación, ¿ok? Que es falsa adoración, porque le está diciendo a Judá, mira a tu hermana Israel, la rebelde, dice, que vas debajo de un árbol frondoso y allí fornica, porque en los lugares altos eran donde se adoraban a los ídolos, en este caso a Baal, que, ojo, para que lo subrayes, Baal significa Señor, así como Adonai, que significa Señor, ¿ya? Eso tenlo en cuenta. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí. Es decir, ha pecado, yo creo que ese pueblo va a reconocer su pecado y se va a arrepentir y va a venir y va a pedir perdón. Eso es lo que dice Dios. Pero dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ah, caramba, ahora la otra mujer también. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, es decir, le expulsé a cautiverio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella, ¿y qué dice? Y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada. ¿No es lo que está pasando hoy en ese tiempo, en pandemia? Y adulteró con la piedra y con el leño. Cuando habla de leño, era un trozo de madera, un palo, donde era un culto cananeo que se daba, ¿ok? Es decir, imagínate tanta aberración que tenían y tanto falta de entendimiento estos dos pueblos que se habían dividido, que estaban fornicando de esa manera. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Dice fingidamente. ¿Qué pasa? Aquí lo que hace notar Dios es lo siguiente. Cuando nosotros venimos y adoramos a Dios, con nuestros labios estamos honrando a Dios. Y en mi corazón y en mi mente estoy pensando en qué voy a hacer en la tarde, qué voy a hacer en la semana. Y me desconcentro totalmente. ¿Te ha pasado? O cuando estás orando estás pensando en tu tía, cuando estás orando estás pensando en tu perrito, si dejé el gas abierto o no. No hay concentración, lo adoramos fingidamente. Y aquí está diciendo el Señor, prácticamente hay una hipocresía. Me estás diciendo que yo soy tu Señor Adonai, pero estás pensando en Baal. Y escucha bien, en los matrimonios infieles sucede lo siguiente. Cuando están en la intimidad, y no voy a decir nombres, ¿ok? Por respeto, en lo siguiente, ¿ok? Cuando estás en la intimidad en el matrimonio y el hombre está en la intimidad con su mujer, está pensando en otra mujer. Eso es fingir. O cuando la mujer está también en esa intimidad y solamente está fingiendo que su esposo le está llegando al clímax de la relación, solo está fingiendo para hacerle quedar bien al esposo, pero está pensando en Capitán América, ¿ok? Para que entendamos un poco mejor. Eso es fingir. Para que lo entiendas, parece chistoso, pero es muy cierto. Eso es fingir. ¿No hacemos tú y yo lo mismo en la iglesia, como iglesia? Porque ahorita vamos a entrar en idolatría, que a veces hemos idolatrado estar en reunidos solamente en 4 paredes. Pero iglesia somos piedras vivas, ¿verdad? Entonces a veces fingimos que estamos adorando bien al Señor, pero estamos pensando en Baal. Eso es lo que estaba haciendo acá el pueblo de Israel. Por eso que todo esto lo lleva a un pacto, a esposo, a esposa. Y si el esposo es fiel, la esposa también tiene que ser santa y fiel. Yo no puedo hacer muchas cosas, pero mi corazón está desviado completamente. Por eso dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y el Señor le da aquí la carta de repudio, de divorcio. Te me vas. Y los lleva a cautiverio. No vamos a entrar en fechas, eso en la escuela bíblica lo hemos estudiado, ¿ok? Pero vemos que el Señor les da carta de repudio. ¿No es lo que pasó también y pasa en este tiempo, que el Señor permite mucho todo lo que está sucediendo en el mundo? Y ya lo dijimos, no solamente es una pandemia más, hay un propósito detrás de todo ello, que el Señor nos está rechazando, nos ha dado carta de divorcio. ¿Hasta qué? Hasta que volvamos nuevamente a Él y nos arrepintamos. Y para que volvamos a adorarle de corazón. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí el Señor recién nos va a recibir, pero hasta el momento dice, yo no os conozco.
Esa es la virgen idólatra, aquella que es falsa en adoración, porque está pensando en otras cosas, ¿ok? Entonces, a Dios no le interesa mucho nuestros actos y a Dios no se le oculta nada, porque dice la palabra que todas las cosas están desnudas ante aquel que debemos darle cuentas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, a Dios no le interesan nuestros actos, sino cuál es nuestra motivación correcta. ¿Con qué corazón venimos para adorar, para alabar? No para fingir, ¿ok? No para fingir. Decimos que Él es nuestro Señor Adonai, pero pensamos en Baal y pensamos en otras cosas. Con labios lo honramos, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Eso es la falsa adoración. Qué triste cuando hoy como iglesia ahora entendemos que igual hemos sido idólatras, que deberíamos solamente reunirnos en un cuarto de 4 paredes. Pero cuando el Señor nos botó y nos expulsó, ahí hemos visto que realmente debemos adorarle en la intimidad, en casa, con los hijos, con el esposo, con la esposa. Ahora, no te estoy diciendo que es malo congregarse, porque también como no es bueno adueñarnos del propósito. Por eso te decía, Sansón se adueñó del propósito de Dios. Como tú y yo en este tiempo y muchos allá afuera se adueñaron de la iglesia. ¿Para qué? Cuando realmente no hubo quien se congregue, uy, ahí se vieron feo. Estoy hablando del tema económico y el que es entendido va a entender lo que estoy hablando, ¿ok? No vamos a entrar en más tema. Pero qué triste cuando solamente hemos querido ser iglesia solamente por querer reunirnos como una comunidad y nada más. Es importante porque es el propósito de Dios, claro que sí, para que estemos en comunión unos con otros, para que en medio de la alabanza del pueblo Dios habite ahí mismo, para que veamos las necesidades de nuestros hermanos, para que podamos preocuparnos unos por otros. Tampoco no vamos a entrar a un extremo, decir ahora ya no me congrego y ahora solamente estoy en casa. No, ¿cómo vas a ayudar a aquel que lo necesita? ¿Cómo vas a realmente animar y orar por aquel y sabiendo su necesidad? Es conociéndolo, es estando en comunidad. Amén. Pero ha entrado idolatría en el pueblo de Dios cuando solamente hemos querido solamente adorarlo en 4 paredes. ¿Qué va a pasar cuando ya se nos prohíba reunirnos como en otros países los hacen? ¿Será que por no reunirnos en 4 paredes dejamos de ser iglesia? No, porque somos piedras vivas. Pero mientras haya tiempo, aprovechemos, hermanos. Amén. Mientras haya tiempo de poder estar reunidos como iglesia, aprovechemos también. ¿Ok? Entonces, no debemos nosotros adueñarnos del propósito de Dios. Y cuando nos adueñamos, sucede lo siguiente, que si no me equivoco está en Mateo 24, con ese contexto habla y empieza Mateo 25 de la parábola de las 10 vírgenes. Cuando vienen y le dicen al Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos demonios. ¿Qué les dijo el Señor? Yo no los conozco. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso muchos se han adueñado de la iglesia, se han adueñado de la viña y creen que solamente por echar demonios, que solamente por profetizar y muchas otras cosas, creen que son vírgenes prudentes. Pero llegará el momento cuando el Señor les diga, yo no les desconozco, fuera de aquí. Hermanos, prestemos mucha atención y es de sabios poder saber y atender la corrección para que andemos bien, porque ya falta poco cuando nos presentemos delante del Señor. Y el Señor, ¿qué va a decir de ti? Amados, Pablo a la iglesia de Corinto les decía, yo celo con celo de Dios, porque quiero presentaros como virgen pura a Cristo. Y todo aquel que también preside o aquel que comparte, predica a nuestros hermanos, nuestras hermanas, con celo del Señor os celan. ¿Para qué? Para que todo lo que se está compartiendo, palabra de Dios, sea para que el corazón del pueblo se vuelque a Dios. Amén. Y para que no suceda como Pablo dijo, pero temo que como la serpiente sedujo a Eva, así también vuestros sentidos sean de alguna manera también extraviados. Por eso prestemos mucha atención. Prestemos mucha atención. Hay algo también que sucede, por falta de tiempo no lo voy a leer, pero lo puedes anotar en Jeremías capítulo 2, ¿ok? Sucede cuando habla ahí también de animales, de 2 animales, haciendo referencia a Israel y a Judá. Creo que si no me equivoco habla de una asna y también de un dromedario, ¿ok? Que dice cuando entran en época de celo, dice están inquietas, es decir, y quieren ir en pos
del que le está poniendo en celo. ¿Ok? Es decir, como en ese tiempo muchos han entrado en celo y han empezado a hacer muchas cosas porque no puedo perder esto y el otro y negocio y aquí y para allá, entra codicia y empieza un desenfreno total, ¿verdad? Judá e Israel era lo propio, actuaban como animales porque estaban en celo. ¿Y qué era lo que Dios quería decir? ¿Qué hubiera pasado si Israel y Judá hubieran entrado en celo por Dios? Y decir, Señor, yo quiero aparearme contigo. Estoy hablando en lo espiritual, porque la palabra de Dios lo habla así fuerte, hermanos. Dios todo lo que creó, lo creó perfecto, amén. Lo creó bueno. El diablo fue el que fue distorsionando todo. Por eso no debe haber malicia en nuestros corazones. Por eso la palabra, ¿verdad? Dice, y me corrigen y me ayudan si buscan ese versículo, ¿no? Piensen, dice ahí, como niños, ¿verdad? Pero actúen como maduros. Lo estoy parafraseando nada más, ¿ok? Que no debe haber malicia en nuestras mentes. Y ahorita cuando te hablo todo eso, a veces puedes entrar malicia en tu corazón, en tu mente. ¿Por qué? Porque prácticamente es todo lo que el mundo nos seduce o nos muestra, ¿ok? Pero lo que Dios estaba diciendo, ¿qué hubiera pasado si Israel y Judá hubieran entrado en celo, que más bien estén inquietos por las cosas de Dios? Y es lo que Dios también te dice hoy a la iglesia. ¿Qué diferente sería que en vez de que te inquietes por ir, que a veces nos inquieta, ¿por qué? Porque quiero jugar nada más, pero no leo la palabra, no estudio, más paro en Facebook, más paro en otras redes sociales. ¿Y qué redes sociales nomás estarás viendo? Que te está apartando de Dios. Eso es idolatría. Todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Entonces, qué triste cuando hoy también actuamos como animales en celo y empezamos nosotros a ser seducidos y a fornicar y adulterar y empezamos a hacer cosas que ocupan el lugar de Dios. Pero qué lindo sería que estemos también nosotros inquietos por hacer las cosas de Dios. Siervos, siervas, ministros, estar inquietos. ¿Por qué? Por hacer la voluntad de Dios, compartir, predicar, preparar, hablar al pueblo. Pero esto no está sucediendo, hermanos. ¿Qué está pasando? Es algo que nos tiene que también llamar a la reflexión. Amén. ¿Seguimos vivos? Amén. Entonces, hasta el momento donde Judá e Israel se arrepintieron. ¿Te acuerdas cuando Nabucodonosor actuaba como animal y realmente reconoció que el cielo gobierna? Recién ahí se le fue dado el entendimiento, ¿no ve? Cuando nosotros reconozcamos en nuestro cautiverio, en nuestra enfermedad, en la disciplina, en el juicio en el que estamos viviendo, que nuestro corazón debe volcarse a Dios, ahí el Señor nos escuchará y no nos destruirá. Amén. Por eso el Señor como esposo está hablando, ¿no? Que como esposa tienes que arrepentirte. Y todo lo natural se lo lleva, hermano, a lo espiritual. Nada pasa por casualidad. Entonces debemos volcar nuestro corazón a Dios. Dios quiere, hermanos, que Dios quiere reconciliarse nuevamente con nosotros, darnos una nueva oportunidad. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios de oportunidades? Amén. Y cada día te da una nueva oportunidad para que volquemos nuestro corazón a Él. Pero no vayamos a los montes altos y forniquemos debajo del árbol frondoso, como lo dice bien el texto. Entonces debemos nosotros tener un corazón recto, perfecto para con Dios. Y Dios es quien nos va a dar ese corazón nuevo, va a avivar ese espíritu y nos dará el aceite para que arreglemos nuestras lámparas. Amén. Nos va a dar ese aceite para que arreglemos nuestras lámparas. En Gálatas 5:20, ahí habla de las obras de la carne, entre una de ellas habla de la idolatría. Entonces, Sansón era un hombre carnal, era un hombre basándose en idolatría, porque fornicó, porque se juntó con otras prostitutas, ¿sí? Y prácticamente violó la ley de Moisés con ese voto nazareo. ¿Qué dice Colosenses capítulo 3, verso 5? Ya terminando. Aguántenme un poco más. Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. ¿Qué es? ¿Qué dice? Idolatría. Otra vez, dice ahí, desechen, hagan morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Que también dice ahí, cuando hay codicia, cuando hay avaricia de dinero o de muchas otras cosas, eso también es idolatría. Todo lo que ocupa el lugar de Dios. Entonces, hermanos, no provoquemos al esposo a celos. No provoquemos al esposo a celos. Y esto en el matrimonio lo vas a entender bien. Una esposa no va a querer provocar a su esposo a celos y viceversa, ¿verdad? Entonces, no provoquemos al Señor.
Mira, ¿qué pasó con Sansón en el último minuto? No terminó bien, sabemos, pero al final reconoció también que él mismo debía morir a sus deseos. Jueces 16:30. Dice la palabra: y dijo Sansón: muera yo con los filisteos, cuando ya se le había quitado los ojos, y ya el Señor nuevamente entró en él su espíritu y le creció el cabello, y dijo: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Pero quiero enfocarme en esta parte, en esta frase que dice: muera yo con los filisteos. Es como decir: muera yo con mis deseos. Muera yo de una vez con mis deseos, ¿no? Porque dice la palabra en Timoteo, ¿verdad? Que cuando somos reclutados por el Señor, nuestro fin es agradar a aquel que nos reclutó, ¿no ve? Y no movernos a un desenfreno, ¿no? El que vive ya no vive para sí, sino para aquel que realmente murió por él. Es decir, que en Cristo estamos nosotros crucificados con Cristo, amén. Y quiero terminar en Hechos 18:8, porque me llamaba mucho la atención que Pablo en este momento en Cencrea, si no me equivoco, que se llama este lugar, también cumplió un voto de nazareato. Hechos 18:18. Pero ¿por qué hizo esto Pablo? Es como también cuando Job en el capítulo 31 habla de que él mismo dice, ¿no? Yo propuse, o dice, yo hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Hice un pacto con mis ojos. Y aquí Pablo hizo notar para que los que estaban alrededor miren que él estaba siendo apartado para Dios. Dice Hechos 18:18, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, está hablando cuando estaba en Corinto, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. En número 6, por eso te animo a que lo leas, cuando el estar en voto de nazareato era voluntario, y cuando terminaba ese voto tenías que raparte la cabeza. Por eso que aquí más adelante Pablo hace también mención que yo me voy a quedar en Jerusalén en la fiesta que viene, dice el verso 21, pero luego voy a volver a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso, ¿no? Entonces él se rapó la cabeza porque dice, había hecho voto de nazareato para que los que estaban alrededor miren que él estaba siendo apartado para Dios. ¿Cuántos de nosotros realmente hemos reconocido lo que somos como pueblo, como hijos de Dios? ¿Qué voto estamos haciendo en lo espiritual para negarnos, para abstenernos de todo deseo, para abstenernos de toda codicia, de todo aquello que nos lleva a qué? A la idolatría, a la fornicación, que nos lleva a qué? A la falsa adoración. ¿Qué dice el Señor mismo en Mateo 4, si no me equivoco, ¿no? Cuando el mismo diablo le tentaba, entre comillas, y le decía muchas cosas. ¿Qué les dice el Señor? A tu Dios solamente adorarás y a Él solo servirás. Eso es lo que el Señor como celoso, como Dios celoso, habla que nosotros solamente adoremos al que realmente es verdadero. Amén. Ponte de pie. Ponte de pie, por favor. Que no nos ocurra que como Sansón nos demos cuenta recién que, wow, no había tenido el aceite. No me había consagrado realmente a Dios. Y la gente de allá afuera se dé cuenta que tú ya has perdido hace mucho esa unción. Que tú actúas como un hombre común, con todo respeto. Porque ahí mismo Sansón dice, ¿verdad? Lo que me hacía diferente era ese voto de nazareato. Porque es decir, si no, voy a ser un hombre como cualquiera. Y qué triste cuando, hermanos, hemos actuado como cualquiera. Qué triste, allá afuera, la adoración no empieza en un lugar de 4 paredes. La adoración a Dios empieza allá afuera con el testimonio que damos. Esa es la verdadera adoración. Yo quiero, dice el Señor, Dios es espíritu, y dice que Él quiere que le adoremos en espíritu y en verdad, porque tales adoradores está buscando que le adoren. Amén. Cierra tus ojos, por favor, y podamos reflexionar qué propósito Dios ha puesto en tus manos. Que no pase que Dios por cumplir ese propósito, nosotros lo estemos cumpliendo a rastras, así como pasó con Sansón. No nos adueñemos del propósito de Dios como iglesia.
a veces adoramos e idolatramos también nuestro propio entendimiento. Que no suceda esto, sino que realmente nuestro corazón se vuelque a Dios. Y si el Señor en este tiempo ha esparcido a todos, en todas las naciones y empezando con su pueblo Israel, que los ha esparcido, llegará el momento cuando se vuelquen de todo corazón que el Señor los volverá a traer y volverán a Sión y alabarán nuevamente. Que nosotros también, en el cautiverio, en el lugar también de aflicción en el cual nos encontremos, podamos volcar nuestro corazón a Dios para que el Señor tenga misericordia y nos tome nuevamente, porque hasta el momento hemos actuado como insensatas y el Señor nos dice: yo no los conozco. No se trata de echar demonios, no se trata de solamente profetizar o de jactarnos de lo que uno hace o lo que no hace como iglesia, sino realmente tener un corazón perfecto para con Dios. Sobre todas las cosas, amada iglesia, amado hermano, amado oyente, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, porque el corazón determina el rumbo de tu vida, porque son manantiales. Aprendamos las lecciones que nos vienen día a día en nuestros corazones, para que una y otra vez el Señor nos dice: ya no adores a Baal. Me adoras y me dices Señor, Adonai, oh aleluya, pero luego estás adorando a Baales, estás pensando en otros amantes. Que no suceda esto, hermanos. Que realmente adoremos a Adonai, que realmente adoremos a Jehová, que realmente adoremos a nuestro Señor Jesucristo y que realmente lo reconozcamos que Él es Dios y solamente a Él adoraremos y solamente a Él serviremos. Bendito Dios, Padre bueno, celestial, gracias te damos, Señor, por este tiempo, por este día, Señor. Señor, líbranos, Padre, de falsa adoración. Líbranos, Padre, de, Señor, honrarte con nuestros labios, pero nuestro corazón está lejos, Señor, de ti. Líbranos de caer como Sansón, que nos creemos fuertes quizá en el conocimiento, Señor, o quizá en lo físico, pero solamente somos débiles, Padre, porque seguimos siendo seducidos por malos deseos, porque seguimos siendo seducidos, Señor amado, por falsas doctrinas, porque seguimos siendo, Señor, motivados, Dios, a adorarte, Señor, en base a nuestra justicia y no en la justicia de ti, Cristo. Perdónanos, Señor, que nuestros sentidos no sean extraviados, Señor, de esa sincera fidelidad a ti, Señor, que más bien, Padre, podamos prepararnos en ese tiempo para presentarnos delante de ti como una virgen pura a ti, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor amado, a poder, Señor, captar, entender, danos entendimiento para que en toda esta serie de mensajes, Padre, que aún mis hermanos, Señor, tú pondrás en ellos el querer como el hacer, Padre, podamos escuchar tu voz. Sepamos, Señor, cuáles son las vírgenes insensatas y cuáles son las vírgenes prudentes, Señor, de las cuales queremos ser, Padre. Que en ningún momento nos demos cuenta al último como Sansón, Señor, que habíamos perdido el aceite, que habíamos perdido la unción, la consagración, porque el que nos hace fuertes, Señor amado, lo que nos hace fuertes es nuestra consagración a ti, Señor, día a día, mi Dios. Que en ningún momento, Padre, vivamos como carnales, como Sansón lo hizo. Que en ningún momento nos adueñemos de tu viña, de tu iglesia, Padre, y queramos idolatrar también, Señor, lo que hacemos o lo que no hacemos, porque, Señor, somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, Señor. Y si nuevamente tú en tu misericordia vas a permitir que nos reunamos, Señor, ahora lo vamos a hacer de todo corazón, Señor, porque no queremos solamente, Señor, invocarte con nuestros labios, pero con nuestro corazón, Señor amado. En nuestro corazón, Señor amado, estás lejos, Padre. Señor, otra cosa, Señor, u otros placeres, u otras distracciones han ocupado, Señor, ese lugar que te pertenece, Señor. Que podamos cumplir el ministerio en el cual nos has encomendado. Que como pueblo, que como tu iglesia, sepamos cuál es nuestra identidad y actuemos, Señor, en ese voto, Padre, de nazareato, Padre, en lo espiritual. Y sepamos, Señor, a qué decir no y a qué decir sí. Que sepamos decir sí a tu voluntad y decir no al pecado. Que podamos, Señor, aprender, Señor amado, a discernir las cosas como sabios, como maduros en la fe y no como niños. Señor, que como niños nos des, Padre, quita de nosotros toda malicia, Padre, danos inocencia, Padre, porque todo lo que creaste es perfecto, es puro, Señor, y en tu palabra lo habla, Señor, textual, mi Dios, pero es nuestra mente, nuestro corazón, Señor, que ha sido seducido por muchas cosas, Padre, que ahora cuando hablamos de virgen, Señor, nuestra mente, Señor, va, Señor, y va a hacer referencia a muchas otras cosas, Señor, pero tú, Señor, tu palabra es perfecta, acrisolada es tu palabra, Señor amado, mi Dios, refinada, Señor amado, más que en el horno, más que en 7 hornos, como dice, Señor, tu palabra, mi Dios, es
pura, Señor amado, es verdadera, Señor. Tú eres fiel, Señor. Permite que como esposa, como vírgenes, nosotros también podamos, Señor, ser fieles a ti y actuemos fieles a ti. Quita de nosotros toda idolatría, todo aquello que ocupa, Señor, tu lugar, y ayúdanos, Padre, a amarte con todo el corazón, con toda la mente, con todas nuestras fuerzas. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Amén.